Bueno, gente, bienvenidos a un video más. Este video trata de yo comiendo en una semana de clases para que vean más o menos qué come una persona como yo que estudia, no tiene mucho tiempo a veces porque tengo ensayos o porque no tuve tiempo de ir al supermercado, no tengo tantas cosas. Como que yo me manejo con lo que tengo y cuando necesito voy y compro. O sea, no soy de ir y comprar un montón de cosas y llenarme la heladera. No, como que voy comprando a medida que voy consumiendo. También intento no comprarme muchas cosas dulces o galletitas porque yo tengo un problema de autocontrol, entonces si yo tengo esas cosas me lo bajo todo en un segundo. Entonces nada, acá les grabé de lunes a jueves porque yo los viernes, sábados y domingos no curso, entonces la idea era que vean cómo me manejo yo durante las clases. Después haré un video de comiendo un fin de semana o algo así para que vean que como, pero no me alimento tan bien como los días de semana porque como no hago tantas cosas y no, los desayunos por ejemplo no son tan completos como mis días de semana, que yo intento arrancar los desayunos como con energía para que me ayuden a arrancar bien el día y que no me dé hambre a mitad de mañana como me pasaba el año pasado. Van a ir viendo clips y yo les voy a ir hablando sobre lo que voy comiendo. Primero voy a empezar por los desayunos, después por las meriendas, después por las cenas, antes de la merienda el almuerzo y así, voy a ir por orden. Bueno, vamos a arrancar con los desayunos. Yo mis desayunos intento que tengan huevos sí o sí, avena sí o sí y después alguna fruta. Normalmente mis desayunos son todos los días iguales. Acá tuve la suerte de que tenía paltas, entonces como que intenté cambiar un poco con la palta y también como que hice medios cambios, algunos cambios mínimos para que vean que se puede comer lo mismo de distintas maneras y también hay más maneras, pero como nada más grabé 4 días puedo mostrar 4 maneras. Bueno, el lunes comí un pancake de banana y avena que está hecho con huevo y un poco de leche, con miel y semillas. Para tomar me preparo un té de hierbas y me voy sirviendo en vasitos. Antes de eso tomé mate en ayunas porque me levanto muy temprano y no me gusta desayunar tan temprano. Y después desayuné. El martes me hice como una especie de pan con avena y sin huevo. Arriba le puse palta y un huevo hecho en el sartén. Para tomar el mismo té de hierbas que el día de lunes. Y después me preparé un café con leche para tomar en la mañana en la facultad. El miércoles me hice de vuelta un pancake de avena con huevo y arriba le puse palta. Y me preparé un té para tomar, pero esta vez no de hierbas, sino de saquito. El jueves me preparé un pan de avena con huevo esta vez y arriba le puse una banana cortadita con miel y semillas y de vuelta un té en saquito para tomar. Yo normalmente desayuno a las 9 de la mañana, menos los martes que desayuno antes porque entro antes a la facultad. Y después normalmente tengo todos los almuerzos y cenas en mi departamento, menos el martes que almuerzo en la facultad, el jueves que tuve que almorzar en la facultad porque tenía que encontrarme a practicar con unas compañeras y el jueves que tuve que cenar ahí por nada, eso. Pero normalmente tengo esas comidas en mi casa. Normalmente yo suelo almorzar todo con arroz, como que la base de mis almuerzos son el arroz y después yo le pongo garbanzos porque quiero que tengan una proteína, entonces le pongo garbanzos o alguna otra legumbre. Yo esta semana había hecho garbanzos porque me hago en cantidad para la semana, pero después tengo lentejas, arvejas, entre otras cosas que se pueden poner. Y después intento ponerle cebolla, alguna verdurita. El lunes almorcé arroz con zapallito, cebolla y garbanzos, todo hervido. El martes, como voy a la facultad y almuerzo en la facultad, me hago fideos, que es más fácil y es más rico comerlo frío si lo tengo que comer frío o caliente si lo tengo que comer caliente. Me hice fideos con tomate, zapallito y cebolla, también todo hervido. El miércoles almorcé arroz, una papa del aire, que es distinta a la papa normal, tomate, cebolla y garbanzos, todo hervido. Y el jueves almorcé arroz, papa del aire y tomate. Verán que el martes y el jueves que almorcé en la facultad no me puse proteína porque me cae muy pesada para después estar en la facultad. Cuando yo almuerzo en mi casa como que tengo más tiempo de digestión o no sé qué, no sé, me cae menos pesado. Pero cuando almuerzo en la facultad me cae pesado, entonces no me llevo proteína porque me cae mal. Vamos con la merienda. Mis meriendas suelen ser siempre iguales. El jueves descubrí una forma de comer, una cosa que me llevo en la merienda, que es la granola,
que yo normalmente me llevo la granola así nomás y la voy comiendo tipo pajarito y es muy incómodo, no sé, y me la llevé esta vez en un tapercito con semillas en agua tipo chía y lino, que le pones las semillas, un poco de agua y se hace como una especie de gel. Y eso mezclado con la granola, me quedó una forma que primero no sé por qué le da como un sabor más rico y también es mucho más cómodo y fácil de comer porque es con una cucharita y te lo puedes llevar en un potecito, ¿vieron? De los yogur de ahí o otros que vienen así de vidrio. Bueno, yo me lo llevé en un tupper, pero se me ocurrió poder llevarlo en uno de esos de yogur y es mucho más cómodo. Yo no me llevo yogur porque después tengo que seguir entrenando después de merendar en la facultad, entonces me cae pesado el yogur, entonces me quiero llevar como algo más tranqui y eso la verdad que me parece increíble. Entonces, el lunes no merendé lo que siempre meriendo porque llevaron cosas a la facultad. Merendé brownie con pochoclos. El martes merendé. Siempre intento que haya una fruta en mi merienda. Entonces comí una mandarina y la granola sola. El miércoles también una mandarina y la granola sola. Y ya el jueves comí una mandarina, pero la granola con estas semillas en forma de gel que les dije. Vamos con la cena. Yo intento que mis cenas sean igual a los almuerzos, bien completos. A veces llego a la noche con mucha hambre y me dan ganas de comer postre. Por lo que vi, esta semana no comí postre ningún día, pero normalmente mis postres suelen ser una pera o alguna fruta con miel o si tengo algo dulce, un alfajor o algo dulce que tenga. Pero por lo que veo, el jueves nada más estuve con antojo de dulce que me compré algo, el resto de días no. Pero bueno, el lunes me hice exactamente lo mismo que en el almuerzo, menos los garbanzos que los hice en el horno. Pero no me lo terminé porque me quedó muy salado y había quedado muy llena de la merienda que comí brownie y pochoclos porque comí mucho. El martes llegué tarde y cuando llego tarde caigo en esta comida que es lo más fácil de hacer, lo que menos trabajo lleva, que es poner las milanesas en la air fryer o en el horno, haces una pasta, en este caso me hice una pasta de palta y garbanzos con tomate tipo guacamole y después una rodaja de pan que le puse un poco de palta y también un poco de palta como para untar en la milanesa. El miércoles también llegué tardísimo, entonces tuve que caer en la misma comida. Milanesas, esta vez papa del aire y de vuelta la pasta de palta, garbanzos y tomate con una rodaja de pan. El jueves directamente no pude almorzar en mi departamento, no quería comer algo muy pesado, entonces me compré. Está bien, está mal, nada proteico, pero estaba antojada, lo vi, no tenía TAC y dije vamos a probarlo. Y me compré un snack de arroz, o sea, literalmente no es una cena, pero es lo que yo comí. Sabor pizza, ni idea. Yo lo vi, estaba barato, lo compré. Y después para probar de postre tenía ganas de comer algo dulce y nunca lo había probado. Y también sin tac, el alfajor Dantelli. Chicos, me encantó. De verdad se convirtió, creo que mi alfajor favorito es Fantoche, pero este le compite, la verdad. No sé, me gustó mucho. Y ahí terminó todas mis comidas, la verdad. No soy quien para decir esto está bien, esto está mal. Es lo que a mí me funciona. Yo también me voy conociendo a poco, por eso vieron que la merienda la cambié a mitad de video, digo, el último día de semana, porque voy conociendo yo también lo que me gusta, lo que me llena, lo que me deja muy pesada, lo que me deja con hambre, como que me voy conociendo. Y también tomo mucho mate. Los lunes y miércoles suelo tomar mucho mate en ayunas y los martes tomo mucho mate en la facultad. Pero bueno, suelo tomar mucho mate también. Así que nada, como que mis días se basan en eso. Ah, y algo que no dije, yo el lunes y el martes tomé un té de hierbas para desayunar. Bueno, miércoles y jueves lo tomé después de cenar ese té de hierbas. Lo cambié a la noche porque también me di cuenta que en el desayuno me dejaba como con mucho líquido, entonces lo tomo a la noche para el otro día no tener que tomarlo en la mañana. Y nada, eso. Y eso, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.